Intervención española. En enero de 1822, el gobierno iturbidista descubre una conspiración contrarrevolucionaria. Son apresados y enjuiciados 380 españoles. El 18 de noviembre de 1825, el gobierno de la República toma el último reducto español en México, la guarnición de San Juan de Ulúa, Veracruz. Los últimos soldados españoles se embarcan rumbo a Cuba. 18 de enero de 1827. Se descubre una conspiración pro-española para derrocar al gobierno de Guadalupe Victoria. En octubre de 1827, los españoles Eugenio Aviraneta y el sacerdote Miguel Bringas lanzan en Nueva Orleans, Estados Unidos, un plan de invasión a México, en el que movilizarían a 25,000 hombres para colocar a un príncipe español en el trono de México. 20 de diciembre de 1827. El gobierno de Guadalupe Victoria emite un decreto de expulsión contra los españoles residentes en el país, medida que provoca problemas económicos. En abril de 1829, Vicente Guerrero toma posesión como presidente de la República. El 24 de julio de 1829, la expedición intervencionista española al mando del brigadier Isidro Barradas desembarca con más de 3,000 hombres en Cabo Rojo, Veracruz. Agosto de 1829. El gobierno de Andrew Jackson ofrece un préstamo a México para hacer frente a la invasión española, exigiendo como garantía la posesión de Texas. 12 de septiembre de 1829. Después de un ataque a la ciudad de Tampico, las fuerzas españolas acantonadas en ese puerto se rinden. Posteriormente, en 1836, Manuel Eduardo de Gorostiza y Alexandre Martín firman en París un primer tratado de comercio. El Congreso mexicano se niega a ratificar dicho tratado. 15 de octubre de 1832. Se firma en París un nuevo tratado de comercio entre México y Francia. En junio de 1834, el Congreso mexicano aprueba el Tratado de 1832, excepto el artículo 4, relativo a la concesión de comercio al menudeo para Francia. En febrero de 1835, el Congreso mexicano desaprueba la ratificación parcial del Tratado de 1832, así como la Convención Provisional de 1834. 1835. El barón de Faudis, al ver la resistencia mexicana, utiliza las reclamaciones para provocar el conflicto franco-mexicano. Octubre de 1837. El gobierno francés, ante los tendenciosos informes de Faudis, envía una expedición naval a México para reclamar por medio de la fuerza el pago de las indemnizaciones a sus nacionales. 21 de marzo de 1838. El barón de Faudis presenta un ultimátum al gobierno de México para el pago de reclamaciones valuadas en más de 600,000 pesos, así como la firma de un tratado de comercio. El gobierno mexicano se niega a contestar el ultimátum en tanto los barcos no abandonan el puerto. 27 de noviembre de 1838. 6 barcos de la Armada Francesa inician el bombardeo de la fortaleza de San Juan de Ulúa. 28 de noviembre de 1838. El general Manuel Rincón, jefe de la plaza de Veracruz, capitula ante los franceses debido a la superioridad de la artillería enemiga. 3 de diciembre de 1838. El gobierno mexicano no acepta capitular y nombra jefe de la defensa de Veracruz a Santana. 5 de diciembre de 1838. Tropas francesas desembarcan en Veracruz para destruir la artillería del puerto y hacer prisionero a Santana. 9 de marzo de 1839. Se firma en Veracruz el Tratado de Paz en México y Francia, que pone fin a la guerra. México se obliga a pagar las indemnizaciones por reclamaciones de ciudadanos franceses. Francia procede a retirar sus fuerzas navales de territorio mexicano. Intervención estadounidense de 1846 a 1848. Cuando la anexión de Texas a los Estados Unidos se completó, el ministro mexicano en Washington dio por terminada su misión diplomática y las relaciones entre ambos países se rompieron. El general Zachary Taylor estableció un campamento en Brownsville, al norte del río Bravo, lugar que pertenecía al estado de Tamaulipas. Esta situación provocó una escaramuza entre soldados mexicanos y estadounidenses. El presidente James K. Polk declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846. El gobierno mexicano respondió de igual manera el 7 de julio del mismo año. Entre julio y agosto, las tropas estadounidenses incursionaron desde Oregón hacia San Francisco, Monterrey, y ocuparon Los Ángeles el 13 de agosto. La campaña se extendió hasta Santa Fe. En febrero de 1847, los beligerantes se enfrentaron en la batalla de la Angostura. El general
Winfield Scott arribó el 9 de marzo en Veracruz con una fuerza de 13,000 efectivos. La ofensiva estadounidense siguió la ruta de Cortés hacia Cerro Gordo, Jalapa, Tepeaca, Puebla, Tlaxcala, hasta llegar a la Ciudad de México, lugar en donde se confrontaron las fuerzas militares en la batalla de Padierna, la batalla de Churubusco, la batalla de Molino del Rey y la batalla de Chapultepec. México cedió mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo los territorios al norte del río Bravo, incluyendo el estado de Texas. Los colonos estadounidenses, con la intención de construir una ruta de ferrocarril transcontinental, invadieron el territorio de la Mesilla. Ante la imposibilidad de defender militarmente la frontera, Santa Anna prefirió las negociaciones diplomáticas. El 13 de diciembre de 1853, Santa Anna logró disuadir las ambiciosas expectativas y vendió la Mesilla por 10 millones de pesos.